Estamos comunicando como hacemos todos los viernes, que mañana no vamos a estar porque estamos en Obelisco. Estamos comunicados con Rodolfo Tailade, diputado nacional. Rodolfo, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal, Carlos? Buen día. Está Quique y Camila. Camila, buenos días. Perdón el orden, debería haber empezado por la señorita. Claro. Un caballero, ya no quedan. Un caballero, un langa. Perdón, cuando no me ponen Camilo, porque a veces me dicen Camilo. Y con la voz que tenés parecés Camilo. La verdad que estar con estos dos, con esta gerontocracia compadezco, compadezco, Camila. Pobre Quique. Decime el título del tema. Yo te quiero ver un cortito. ¿Qué pasó con ¿cómo se llama? Este juez Pico, doble apellido. Pico Estrada. Era el tema de la columna que quería desarrollar. La Vie Pico. La Vie Pico, ahí está. La Vie Pico, sí. La Vie Pico. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Que lo bueno, maltratan? Mira, por ahí hace falta hacer por ahí una contextualización del tema. Enrique La Vie Pico es un juez federal contencioso administrativo, digamos, es decir, no de Comodoro Pi, que son federales jueces penales, sino civil, comercial, administrativo, pero federal, es decir, todo lo que tenga que ver con el Estado. Si uno quiere por ejemplo, cuestionar un impuesto, va a la justicia contencioso administrativo. Si uno quiere cuestionar la clausura de una planta industrial dispuesta por el Estado Nacional, va al contencioso administrativo. Es decir, ese tipo de... yo desde mi punto de vista, fue lo más importante. Ahí fue Angelici por el tema de los impuestos del bingo. Exactamente. Enrique La Vie Pico es un juez que se nombró Néstor en 2007, y recientemente se hizo conocido a raíz de un tema vinculado a Angelici. Pero lo primero que quería decir es que es un soldado del macrismo. Es decir, Enrique La Vie Pico es como Bonadío, como Martín Irurzun, como Germán Moldes, digamos, soldados de la causa macrista, neoliberal, o más que neoliberal, pues estos tipos por ahí no sé si tienen ideología, pero son soldados del gobierno nacional y tengo la lista, en otro momento la podemos desarrollar inclusive, pero tengo la lista de todos los expedientes que ha intervenido La Vie Pico en estos 2 años, garantizándole absolutamente todas las sentencias que quería el oficialismo. Por ejemplo, fue el que ratificó a Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura. El Ocupa. ¿Cómo? El Ocupa. El Ocupa, exactamente. Fue el que decidió la expulsión del senador Godoy del Consejo de la Magistratura. No sé si se van dando cuenta cuáles son, digamos, es decir, un brazo ejecutor de una estrategia pergeñada del oficialismo, en este caso, por ejemplo, para copar el Consejo de la Magistratura. Pero también hay otras distintas, qué sé yo, hace un par de años a Gil Carbó le trabó absolutamente toda una reorganización del Ministerio Público, de nombramiento de funcionarios. Fue el que, por ejemplo, le dio el amparo a Elena Hayton de Nolasco en tiempo récord, en 4 o 5 días, diciendo que a los 75 años no tenía que jubilarse, que la Constitución es inconstitucional, por ejemplo, ¿no? Dijo La Vie Pico. Es decir, un todoterreno. Hace poquitito esa presentación que hizo el rabino Berman pidiendo... Exactamente. Claro. Bueno, ese es el tema central por el que quiero hablar. De todos modos, arranco con Angelici. Entre este listado de cosas, hace unos meses, el año pasado, Daniel Angelici, por su propia representación y con otros vingueros, presenta un amparo contra una ley que sacó el Congreso el año pasado, que aumentaba la alícuota del impuesto a la ganancia que tenían que tributar los bingos, que pasaba del 35 al 41. Se presentó Angelici pidiendo una cautelar que suspendiera la obligación de pagar ese impuesto por considerarlo confiscatoria. La Vie Pico se la da de inmediato a la cautelar, y no solamente que se la da de inmediato, sino que además después generó toda una serie de maniobras dilatorias para que
esa resolución tardara lo máximo posible en ir a la Cámara de Apelaciones, porque como era un cachivache lo que había resuelto, estaba seguro que la Cámara lo iba a revocar. De Ahí hecho, hizo ganar a estos muchachos Vinguero 14 millones de pesos. Bueno, tardó, claro, exactamente, hay diferentes estimaciones, pero una fortuna, en todo lo que tardó, por ejemplo, entre que evitó enviar la causa, el expediente a la Cámara de Apelaciones, para que se resolviera rápido, bueno, demoró un montón. La Cámara, en definitiva, después termina revocando la resolución de la Viepico. Claro. Y frente a esta situación, el bloque de la coalición cívica, encabezado por Elisa Carrió, denunció a la Viepico hace aproximadamente un mes y medio, un poquito más o menos, ante el Consejo de la Magistratura, diciendo, por un lado, que había habido maniobras irregulares en el expediente, no solamente al momento de la concesión de la cautelar, sino esto que te estoy contando, para evitar que la Cámara tomara intervención de manera rápida y se prolongara, digamos, el estado de perdón a los vingueros para pagar este impuesto. Pero además dijo que el juez tenía un llamativo crecimiento patrimonial, que 3 días antes de sacar la sentencia que favoreció a Angelici, se compró una camioneta 4x4 importada, una camioneta que estaba valiendo alrededor de $40.000, se compró una camioneta y además se compró un departamento en la calle de la avenida Santa Fe. Al 1600. Elisa Carrió, esto lo está diciendo Carrió, sí. No lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, ni está ningún kirchnerista, lo dice Carrió, lo denunció en el Consejo de la Magistratura, es decir, más o menos una acusación similar a la que recibió en su momento Eduardo Freiler, es decir, un nivel de vida, un crecimiento patrimonial injustificado en principio por sus ingresos. Esa es la denuncia que se hizo. Lo escandaloso de esta situación es que la semana pasada el senador Mario Pais, que es el consejero que está a cargo, digamos, de la investigación de esta denuncia de Carrió, le propuso a la comisión de acusación, que es el ámbito donde se discuten estas investigaciones, le propuso a la comisión que las primeras medidas de prueba, algo elemental, digamos, son las declaraciones juradas del juez, el informe del registro automotor para ver cuántos vehículos tiene, cuáles son, el informe de la propiedad inmueble para que le diga qué departamentos, casas, terrenos tiene el juez. Lo que se hizo con otros jueces que estaban en estas condiciones, fueron denunciados así. Claro, exactamente. Un hecho natural. Elementales las cosas. Y lo inédito fue que el ámbito en donde se discutía esto, la comisión de acusación, rechazó las medidas del senador Pais. Es decir, no había ocurrido jamás en la historia del Consejo que se rechazaran medidas de prueba. Porque una cosa es que vos rechaces una acusación, que rechaces un pedido de suspensión del juez, un dictamen en donde lo mandás a jury, qué sé yo, una sanción económica, se puede discutir eso en el ámbito del Consejo. Ahora, que un consejero diga, bueno, hay que hacer estas medidas a partir de la denuncia y que se la rechacen por votación, la verdad que es... Sin investigar nada, sin mirar nada. Tiene que, por ahora, digamos, no está cerrada, sino que le fueron rechazadas las medidas de prueba. Digamos, por desgracia para la Viepico, en el día de ayer, la coalición cívica amplió la denuncia contra la Viepico, con lo cual pidió más medidas y me parece que está generando una presión que va a llevar a que por lo menos el Consejo de la Magistratura empiece esta investigación, tome las medidas más elementales y arranque. Esta es un poco la situación actual de la Viepico, que, por supuesto, a quien benefició y que originó esta denuncia no es ni más ni menos que a Daniel Angelici, un vinguero en su condición de vinguero, pero que además es uno de los tipos con mayor poder dentro del gobierno y fundamentalmente operador judicial, digamos. O sea, ese es el rol central que tiene en el gobierno de Macri y por lo tanto este hombre presuroso corrió a rescatarlo. Ahora, lo que me parece el tema central de la columna es el siguiente: Enrique Laviepico es el juez elegido por el gobierno para legalizar el tarifazo. Es decir, él va a ser el que le va a dar en algún momento, tarde o temprano, la legitimidad a la política en materia de tarifa que lleva adelante el gobierno nacional. ¿Y por qué?
acá hay que tener en cuenta que desde hace algunos años en Argentina se desarrolló, sobre todo a partir de Lorenzetti, un poco del activismo de la Corte, se desarrolló toda una doctrina en materia de juicios colectivos. Es decir, un tema que es de interés de un grupo determinado dentro de la población argentina, puede tramitar, es decir, no hace falta que cada uno de los miembros de ese grupo, que pueden ser, qué sé yo, docentes, empresarios, es decir, todos afectados por algún tema en común. No es necesario que se presenten todos, sino se generalizan exactamente, ahí se lleva adelante un juicio, esto es el denominado proceso colectivo, en donde una persona o una agrupación o una asociación se presenta en representación de todos los afectados por ese tema del país. Bueno, es el caso de las tarifas. En el caso de las tarifas, acá lo que pasó fue que CEPIS, la famosa ONG que consiguió el primer fallo contra el tarifazo del gas de la Corte, inició una acción judicial contra el tarifazo de gas en La Plata, pero como la municipalidad de Leandro Alem, que es un pueblo cercano a Junín, en la provincia de Buenos Aires, había iniciado con unos días de anticipación la misma demanda, cuestionado el tarifazo, bueno, a través de las reglas que rigen este tipo de procesos, el expediente CEPIS, que se inició en La Plata, terminó acumulado al expediente de la municipalidad de Alem en Junín. Y todos los procesos, las demandas que se puedan llegar a concretar, que tengan una finalidad similar, es decir, frenar el tarifazo, en este caso de gas, distinto, por ejemplo, a la resolución que sacó Ramos Padilla de Dolores, que tiene otra finalidad, que es prohibir los cortes del servicio, digamos, cuando una familia no paga. Bueno, entonces todo lo que tenga que ver con gas específicamente, el tarifazo de gas, va a tramitar en la Justicia Federal de Junín. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está generando toda una serie de maniobras para que en definitiva termine siendo Enrique Laviepico, este juez soldado del macrismo, el que termine de definir judicialmente la cuestión. Es decir, van a hacer todo lo imposible para que aquel expediente que tramita en Junín, que está acumulando todas las demandas contra el tarifazo de gas, terminen en el juzgado de Laviepico, en la capital federal, el contencioso administrativo federal número 6, porque ahí está garantizado una sentencia, una resolución que le dé la razón al gobierno y que habilite a estos tipos a desplegar, digamos, en toda su plenitud el tarifazo. Con lo cual, me parece que es un nombre, Carlos, que hay que instalar en opinión pública, porque este tipo de jueces, digamos, no tiene el impacto mediático que tienen los jueces como Oropí. Son jueces que por ahí no son conocidos. Pero las medidas que toman de estos jueces tienen impacto sobre la vida cotidiana de los argentinos, ¿no? Exactamente. Y mucho más que las de Comodoro Pi. Las de Comodoro Pi son un juego de la política, a ver si te meto preso, si te aprieto un político. Pero acá, en este fuero, el contencioso administrativo, que algún día deberíamos hablar bastante de él, es el que define la legitimidad o no de las políticas públicas, claro, en definitiva. Entonces, en la medida que afecta al conjunto de la sociedad. Bueno, uno puede iniciar, qué sé yo, a mí me clausura el comercio, mi comercio me lo clausura, qué sé yo, vamos a decir Miguel Brown, más allá de que por ahí no es un ejemplo pertinente por el tema de que los comercios los regulan los municipios o los gobiernos locales, pero digamos, o sea, me afecta a mí en mi comercio una medida del gobierno nacional, o porque yo acudo a este fuero, en caso que... Yo voy a ese fuero a título personal, pero si a mí, por ejemplo, como comerciante, me resulta confiscatorio el nivel de tarifa de servicio público que estoy pagando, puedo, digamos, ser representado por un sector y eso se transforma en un proceso colectivo. Y todo eso también va al mismo fuero. Es el fuero donde se judicializan las decisiones de políticas públicas del gobierno. Y ahí va a terminar el tarifazo, va a terminar en manos de este hombre que tiene estos antecedentes y que, sin ninguna duda, es uno de los soldados
preferidos del macrismo en esta batalla judicial, que es la única que le queda, y acabo de un comentario político, que es la única, digamos, en la que me parece muestran un poco un nivel de eficiencia aceptable, porque estamos hablando de un gobierno cuya mala praxis en materia económica, social, de política exterior, es decir, en todos los ámbitos de la gestión, es un desastre, digamos, muestra una impericia, una ineptitud absolutamente inaceptable para alguien quienes pretenden conducir un Estado. Ahora, en materia judicial, se cargan a la Constitución, se cargan a las leyes, se cargan los reglamentos, son eficientes. Acá no levantaron el pie del acelerador como en el resto de las... Acá no es si pasa, acá pasa así. No, acá van para adelante, acá, y bueno, ¿por qué? Fundamentalmente porque... han armado las cámaras, han armado el Consejo de Magistratura, han armado la Procuración, han armado todos los lugares donde ellos... Porque esto es una autodefensa también, ¿no? Bueno, exactamente. Acá hay 3 finalidades, no sé si no lo hablamos, pero la primera es seguir con esta política de distracción, que cada vez que hay alguna crisis, algún episodio inconveniente para la marcha del gobierno, un kirchnerista preso. Sacamos a Nisman en el escenario. Claro, bueno, ahora va a salir en cualquier momento el magnicidio de Nisman, sí. Todo ese cachivache, digamos, esa vergüenza que algún día se quedará, digamos, en el manual de la ignominia argentina. El segundo objetivo es, por supuesto, cumplirse ello, es decir, colonizar la justicia penal federal de tal forma que cuando se vayan no tengan problemas como, por ejemplo, ahora vemos que los jueces se las agarran con los funcionarios del gobierno anterior. Entonces se quiere encubrir, generar claramente la impunidad cuando no tengan más el poder. Y el tercer objetivo, que creo que hoy es lo prioritario para el gobierno, es que justamente garantiza el poder judicial, garantiza la aplicación de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno. Y fundamentalmente hoy me refiero no solamente al fondo, no pase por el Congreso. Lo van a convalidar con ¿qué van a hacer? Van a ir a la justicia y un labiepico, alguno de estos muchachos le va a decir no, este acuerdo es absolutamente legal, no debería haber pasado por el Congreso. Rodolfo, sigan adelante, caso muchachos. De la Pico, lo trata el Consejo de Magistratura de nuevo ahora, ¿no? Bueno, en principio estaríamos el martes tratando nuevamente las medidas de prueba contra la Pico. No creo, me da la impresión, que puedan, digamos, que vuelvan a rechazar el planteo, sobre todo porque quedaron muy mal parados los 2 jueces. Hay 2, votaron 4 el otro día el rechazo. Los 2 jueces, Moldes y Cabral, y la abogada Donato y el académico Candis. Estos 2 últimos claramente alineados son de Angelici, con lo cual estamos hablando de un voto cantado. Ahora los jueces, me llamó mucho la atención, digamos, más allá de que obviamente entre bueyes no hay cornadas, pero en general los jueces no se oponen a la adopción de medidas que tiendan a investigar alguna posible irregularidad. En este caso me llamó la atención que los 2 jueces se opusieron fervientemente. Como volvió Carrió a la carga y las medidas que proponía el senador Candis eran absolutamente pertinentes, me da la impresión de que no van a avanzar, no van a poder frenar, digamos, la medida. Que esto, digamos, si vos me decís una condena, no, recién arranca la investigación, quieren saber. Carrió denunció para que empezar quiere a investigar, traer la declaración jurada. Exactamente. Rodolfo, tan simple como eso. Bueno, mañana a la 1, el caso del día. Mañana a la 1 nos vemos en el Obelisco. Sí, señor. Y no nos vemos de la Pico. Vamos a volver sobre la Pico. No nos olvidemos ese nombre porque va a volver. Un abrazo. Hasta mañana, Carlos. Y feliz día patria. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.